Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los seguidores de Plural 21, buenas tardes a todos los socios de Plural 21 y buenas tardes a todos los que no tenéis ni idea de lo que es Plural 21, pero estáis viendo este vídeo. Hoy estamos aquí con Félix Rodrigo Mora y un servidor y vamos a hablar del proyecto Arrendajo, Ujú, un proyecto que Félix ha puesto en marcha y que creo que vale la pena que conozcamos todos. En ujú. especial todos aquellos que estamos interesados en que el ser humano no pierda todavía más humanidad de la que le queda. Ujú. Un momento, voy a coger una cosa que quiero enseñar. Mi frasquito con las bellotas, ¡Ah, perfecto! siempre lo llevo y también, bueno, nos hicimos aquí una especie de chapita del proyecto Rendajo que me gusta mostrar, ¿no? Así, vale, ya estoy. No sé si Ole. se me ve Sí, bien. sí, sí, sí. Vale, Félix. Ujú. Entonces, mira, te voy a ser sincero. Sí. Yo tengo amigos. Yo no Ujú. conocía gente mexicana y de golpe empecé a conocer mexicanos. Y me di cuenta de que los mexicanos cuando te hablan de comida les cambia la cara. Ujú. Que igual es una percepción mía, si sé que hay gente de México que nos ve, eh, tenéis una expresión en la cara cuando habláis de comida que en España es difícil de ver. Pues esa misma expresión que veo en los mexicanos cuando hablan de comida, la veo en ti cuando hablas de árboles, Félix. Tú cuando Claro, hablas de árboles te cambia la cara. para mí los árboles son un componente esencial de la realidad. No solamente por sus funciones que tienen en la naturaleza, producir agua, eh, fertilizar los suelos, servir de alimento a muchos animales con sus frutos, pero sí, para mí el árbol es mucho más que eso, es un elemento fundamental. Quizás sean las raíces, los genes celtas que pueda tener, ¿no? Porque los celtas adoraban los árboles. Y todavía, precisamente en territorios del este de Castilla, donde yo soy, hay algunos árboles que son objeto de culto. Hay uno muy famoso en un pueblo del noreste de la provincia de Guadalajara, que es un quejigo, o sea, una variante de quercus, que todavía la gente le hace ofrendas, le pone velas, y eso es una cuestión muy interesante, porque estos cultos pues pueden tener miles de años. Félix, ¿qué es un quercus? Un Para quercus los que son oigan que no... los árboles que producen bellotas, ¿no? Pues hay 5 variedades de quercus en la península ibérica. Esto es una bellota, esto es una bellota, ¿no? Entonces, pues quercus es lo que engloba a toda la familia, que se compone, por empezar por el más conocido, es el roble, la encina, el quejigo, que es como intermedio, algunos también le llaman robles quejigos, luego está el alcornoque, que es el Ujú. productor pues del corcho, y luego está la coscoja. La coscoja es como el hermano menor, porque suele ser arbustiva, pero también puede uno encontrarse coscojas relativamente grandes, ¿no? Las familias de los quercus pueden constituir ellos entre las 5 quizá el 70% de los árboles que hay en la península ibérica. Si contamos los miles de millones de árboles que hay, incluidos los pinos de repoblación, pues los quercus son quizá lo más importante. Es lo más autóctono, diríamos. Porque los pinos de Sí. replanta... de el pino resinero, ¿esto no es Mm. autóctono de España, de la península? El pino resinero sí, lo que pasa es que, vamos a ver, aquí hay pinos que son autóctonos, el pino silvestre, que bueno, es para la explotación maderera es fundamental, su madera es relativamente buena. Luego está también el pino piñonero Ujú. y el pino resinero sí es, pero estas especies estuvieron durante mucho tiempo confinadas en espacios limitados. Y entonces lo que se hizo fue sacarlos de ahí para aprovechar el uso de la resina, ¿no? O el pino salepensis, que también se llama pino carrasco, que en realidad ocupaba un espacio muy pequeño hace 300 años, más bien en lugares pobres, secos, arenosos, pero ahora está por todas partes, ¿no?
Entonces, lo que sucede es que se les saca de su territorio natural y se les obliga a desarrollarse a partir de la acción humana, la acción antrópica en espacios que no les son propios. Oye, volvamos a donde estábamos antes, a la importancia del árbol. Cuéntame, entonces, en España se adoraba el árbol, en la península, es que, Sí, qué manía, sí, qué sí, sesgo. sí. Los celtas de la península ibérica no tenían druidas, no eran una religión institucionalizada como los celtas galos. Ahí había una diferencia clara, ¿no? Y por lo tanto lo que tenían era una religión naturalista, que sin sacerdotes, digamos, deificaba ciertos componentes decisivos de la naturaleza, como eran las montañas, las Ujú. grandes montañas, los ríos y los árboles. Entonces, a los árboles les producían una impresión cuasi religiosa. Y eso aparece incluso en territorios no celtas, como es el territorio vascón, con el árbol de Guernica, ¿no? El árbol de Guernica también es un árbol mítico, un árbol sagrado y un árbol que emocionalmente mueve a los vascos, ¿no? Y hay más árboles así. Por ejemplo, los tejos en Asturias, siempre tienen un componente de adoración, de veneración. Y es verdad que, por ejemplo, cuando yo veo una encina grande, digamos, una encina de 25 metros de altura, que bajo su copa se pueden juntar 300 personas, me produce Guau. una impresión que va más allá del componente material de la encina, hojas, ramas, tronco. ¿Sabes? Me crea un estado emocional muy intenso también por la belleza y la grandeza de los árboles. Cerca de donde yo vivo hay un árbol, un pino, nunca he conseguido averiguar de qué tipo de pino es, no es fácil, pienso que es un pino ajeno, quizá algún tipo de conífera californiana, pero es tan enorme, mide 30 metros de altura, Hola. que a veces cuando es grueso, ¿no? Cuando estoy a lo mejor bajo de ánimo, pues simplemente me acerco allí eh, y me quedo mirándolo un rato. Y entonces eso me entusiasma, sobre todo la parte más alta, ¿no? La grandeza, la belleza, la majestuosidad de los árboles es algo que nos debe emocionar, considerando además que los grandes árboles, los grandes ejemplares fueron ya talados a finales del siglo XIX, cuando hubo una corta inmensa. El siglo XIX fue funesto en muchas cosas. La teoría del progreso pues, Ahí es acabó en donde un se hizo desastre, fuerte. ¿no? Y entonces hoy ya no tenemos árboles grandes. Por ejemplo, es difícil encontrar un pino silvestre de más de 25 metros de altura. Antes probablemente podían llegar, antes me refiero hace 300 años, a 40 metros de altura. Encinas, pues hay que irse a sitios muy curiosos en el sur de Soria y algunas pequeñas aldeas hoy abandonadas que tienen unas encinas descomunales, pero es allí solo. Normalmente hoy la encina, por término medio, es un árbol de 7 metros de altura con un diámetro de 70 centímetros. Eso es una encina que hoy nos parece grande. Hace 300 años les hubiera parecido muy pequeña a la Un gente. arbusto. Una poco menos que un arbusto, ¿no? Entonces, ¿qué es un pueblo sin árboles, Félix? Pues lo que se ha ido produciendo en muchas áreas de la península ibérica está deforestada en sus 4/5 partes. Las 4/5 partes de la península tienen un déficit de arbolado, un déficit enorme. Y eso para mí es la causa principal de las anomalías climáticas que estamos sufriendo. Ya desde tiempo de los griegos, ya hay en algún libro de autores griegos donde se dice en tal zona de Grecia se talaron los árboles, por ejemplo, para hacer barcos, para hacer ciudades, y el clima cambió. Los cambios en el clima se hace más extremista, más calor en verano, más frío en invierno, pero sobre todo se reduce la pluviosidad y se secan los manantiales y los ríos disminuyen su caudal. Eso es la constante que se viene observando. Es decir, el bosque es pluvial, O sea, es el ya lo he generador del explicado. agua, de la lluvia. Exactamente. Hay un libro de un autor inglés muy majo que está traducido al castellano que se llama El bosque pluvial. ¿Cómo crea en los bosques agua? Eso ya es difícil de explicar, ¿eh? Yo entiendo que hay 3 o 4 formas de crear agua, no será el tema más decisivo, pero lo importante es que las crea, ¿no? Eh, Eso se observó, por ejemplo, en Navarra mucho en el siglo XIX, que cuando se cortaron los grandes robledales que había en Navarra, pues muchos manantiales dejaron de manar,
o se secaban en verano, cosa que antes no había sucedido, pero esto en 2 o 3 años, ¿no? Igual está pasando ahora en Galicia con la introducción de una especie foránea como es el eucalipto, que el eucalipto, claro, es un árbol que no es de aquí, viene de Australia. Y entonces al destruir las grandes carballeiras, que es el roble atlántico, pues ya no es el ciclo del agua queda perturbado y llueve menos, llueve de manera más torrencial. No solamente llueve menos, sino llueve peor, porque las lluvias torrenciales son problemáticas, erosionan más el suelo Y más si y hay tienen que poco ser, árbol. claro. Y entonces todo esto se podría corregir con la forestación de la península ibérica. Se han creado auténticos desiertos, por el desierto de Tabernas, por ejemplo, en Almería. El desierto de Tabernas, yo lo he visitado, es un desierto con todas las de la ley de los desiertos y sin embargo solo hace 150 años tenía bastantes encinas. El problema está que unas compañías inglesas explotaron unas minas de hierro que allí había y para el entibado de las minas se necesitaba madera para hacer que la mina no se derrumbe. Y entonces se calcula que en no más de 10 años eliminaron quizá 800.000 encinas de alto porte. 800.000. Sí, que estaban por allí en la zona de Tabernas. Y eso lo que originó inmediatamente fue un proceso de erosión, de secación y se constituyó este desierto. Que no es que entonces fuera un sitio particularmente abundante en lluvia y tal, pero todavía mantenía una cierta presencia de lugar arbolado, con una cierta capacidad, por ejemplo, de que el ganado fuera allí pastoreado, por lo menos en la primavera y en el otoño. Es decir, hoy ya no. Y esto es o por ejemplo lo que pasó en las Bardenas, también en Navarra, las Bardenas reales, cuando las Bardenas hoy son un desierto también, bueno, un desierto muy impresionante que hay en el sur de Navarra, ¿no? Entonces eso se sabe bien cómo sucedió aquello a partir de 1850, ¿no? Estos eran lugares que tenían mucho más arbolado y se utilizaban básicamente para aprovechamiento ganadero y no para la agricultura. La agricultura es bastante incompatible con los árboles, la ganadería no, al contrario. ¿Sabes? La ganadería no solamente es porque los cerdos se comen la bellota, sino porque el ganado vacuno y el ganado caballar necesita de los árboles para la sombra en el verano y para protegerse de las nevadas en invierno. Cualquiera que haya visto una gran nevada sabe que debajo de una encina tupida que hay mucha menos nieve que en medio de la nada. Eso se sabe ya desde documentos del siglo XVI que decían que las grandes nevadas dañaban mucho al ganado en sitios rasos, como se decía entonces en castellano. Raso es Sí, sí. a raso, desarbolado. Entonces, toda esta sabiduría ancestral que está ligada al arbolado se ha ido perdiendo y ahora lo que tenemos pues es una situación muy difícil de revertir, ¿no? De ahí surge el proyecto Arrendajo, como una iniciativa popular para recuperar la cubierta vegetal arbórea en la península ibérica en 20 años. Mira, No todas, sino poner en marcha un mecanismo que permita, porque hay muchas dificultades añadidas. El otro día con alguna gente el proyecto Rendejo me estuvo contando cosas que yo ya sabía, pero que te las cuenten pues te pone un poquito nervioso, ¿no? De cómo están las cosas. La destrucción medioambiental es muy grande y la razón principal de ella hoy es la agricultura. Porque la agricultura pues hace que, claro, se descuajen árboles, se descuajen arbustos, incluso la celebrada dehesa, la dehesa, hay una parte de la dehesa que se cultiva es cultivo cerealista, pero claro, te dicen, bueno, aquí están las encinas, qué bonitas, tal, ¿no? Pero le dices, bueno, ¿y la regeneración del encinar? Porque si metéis los tractores todos los años, no puede regenerarse las encinas no son eternas, tienen una vida de 300 años y de hecho en las dehesas cada vez más se encuentran encinas ya muy viejas que están ya en su etapa final de su existencia y no pueden ser regeneradas porque los arbolitos, la bellota cae al suelo y crea un arbolito, ¿no? Cae por el viento, la lluvia la arrastra y de allí pueden hacer un arbolito. Pero claro, si ese arbolito germina, viene el tractor, por ejemplo, para plantar cebada, que es lo que se suele plantar en estos sitios, y lo arranca. Entonces, claro, las dehesas son bonitas ahora, pero la antesala del desierto a 50 años vista, por ejemplo. Y así podría seguir contando más cosas pero tremendas, entonces ¿no? aquel que te diga, o sea, mira, por ejemplo, se murió los abuelos de mi mujer que eran de Soria Uh -huh. y al final
Poco después murió la madre de mi mujer, mi suegra, y entonces ujú, mi mujer pues heredó los bienes de los abuelos en Soria. ujú, Y un día me viene del notario y me dice, oye, que resulta que me han caído 36 tierras, que ujú, ahora traerán de Soria al registro y veré qué son. ujú, 36 tierras. Y vale, y entonces tenía 36 títulos de propiedad de pues 1,5 metros por 2 metros, ujú. y ahí, ¡pum!, un árbol. Y pues aquí tienes. Y entonces cuando mi mujer se enteró de esto, dice, claro, ahora entiendo por qué mi abuelo me cogía de la mano, me llevaba al bosque y me decía, mira, hija mía, este árbol un día será tuyo. Ujú. Y mi mujer me dice, claro, yo era pequeña y ahora soy incapaz de volver a ir a donde, bueno, ahora con el GPS y ahora se podría ir. Pero Ujú. su abuelo le enseñaba a mi mujer cuáles eran los árboles de la familia. Entonces, Claro. y 36. Bueno, 36 zonas que al final eran, pues creo que contabilizamos unos 60 árboles casi. Ujú. ¿Por qué una familia podía querer tener 60 eh, pues chopos o yo qué sé, o robles o encinas? ¿Por qué? Bueno, en el pasado los árboles, las encinas eran consideradas árboles frutales, o como se decía entonces, fructíferos. Lo que daban tenía valor. En las sociedades antiguas había una relación de intercambio, es decir, las bellotas se podían intercambiar por garbanzos. No eran despreciables, sobre todo como esta que tengo aquí, que es una A ver, bellota súbela un pelín gorda, más, por súbela que no se ejemplo, ve. que, Ahí. que tiene buen bocado. Es decir, entonces había encinas que eran muy valoradas porque producían bellotas dulces para el consumo humano, no solamente para el consumo de animales. Y esto se tenía como un valor patrimonial, como dices, ¿no? Porque, Sí, o sea, que era para comer. Porque claro, sí, con mi mujer me decía, es que claro, tampoco hacía falta tanta madera. sí, Una vez había. hecha la casa, Mm, entonces claro, entonces, esta, mira, las bellotas tipológicamente son muy distintas. Yo, bueno, siempre tengo aquí, ¿no? No es lo mismo, mira, esta bellota, por ejemplo, que es alargada, que es bastante amarga, de esta que es bastante gruesa, o de esta que es así, ¿veis? Esta forma tan redondeada. Voy a decir dónde procede esta bellota y luego insistiré sobre ello. Esta bellota es del árbol de Guernica. hola, Sí, 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 esto es, sí, vaya, mira, además, esto para museo. sí, sí. Entonces, luego explicaré más. Para el estudio de la evolución de la destrucción medioambiental en la península ibérica son bastante útiles los autores antiguos. Yo en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, en la segunda parte los uso mucho. Por ejemplo, las crónicas Espera, enseña romanas. lo que enseñamos los dos. Esa es Sí, la versión, esa es la el primera antiguo, la edición. edición antigua, y Félix ahora Sí, os mostrará la edición moderna. sí, que no se diferencian en nada en el contenido, solo la portada. La editorial quiso cambiar la portada. Bueno, yo protesté un poco, pero al final me tuve que aguantar. Entonces, las crónicas de los historiadores romanos describían una península ibérica en el periodo de las guerras numantinas, en relación con lo de Soria, en las cuales ellos insisten constantemente que la Celtiberia era un espacio completamente forestado, es decir, que la gente vivía en medio de un gran bosque, en medio de un gran bosque, ¿no? Y entonces eso se explica por qué se alimentaba de bellotas, es decir, la agricultura era pequeña, era muy poca agricultura, porque la alimentación básica es de bellotas. Esto que lo decían los autores antiguos, por ejemplo, lo dijo Polibio, lo dijeron otros así, luego se ha podido comprobar a través de los trabajos arqueológicos hace 20 años así, sin ninguna duda. Se ha podido localizar incluso los molinos de mano, se utilizaban para la cebada y los molinos de mano que molían bellota. Entonces ellos podían tener una gran densidad poblacional que lo tenían. Todos estos estudios los hago en mi libro, explicando a partir de datos indirectos, ¿no? Si consideramos la cantidad de batallas que libraron contra los romanos y con mucha mortandad, tenían que ser mucha población para hacer frente a un aparato militar tan potente. Luego eso dice que la alimentación con bellota era base de una demografía potente, ¿no? Entonces, porque todo esto ha sido Y tergiversado de una perdona, manera. bellotas.
Sí. Yo recuerdo, ayer se lo comentaba una amiga, yo recuerdo de pequeño que mi abuela compraba turrón de Alicante, que en lugar de Mm, estar hecho con almendra estaba hecho con bellota. Pero aparte efectivamente. de comer el turrón de Alicante hecho con bellotas, yo nunca he comido bellotas. O Sí, no soy yo consciente sí. de haberlo. O sea, sí que he comido con mi abuela, nos llevaba al bosque y nos cogíamos esto que son como unas habas que se hace algarrobas, Algarrobas, sí. Son muy dulces, que sí, esto me sí. gustaba porque era dulzón, era como una regaliz. Y alguna Efectivamente, bellota, sí. pero tenía el saborcico este amargo. Y entonces, pero la gente comía bellotas. O sea, Claro, sí, explica sí. esto un Sobre poquito, que todo, la gente entienda o cuál es tu visión del mundo rural de antaño aquí. pues el consumo de bellotas era muy importante, ¿no? Los autores clásicos cuentan que los pueblos de la península ibérica se alimentaban una parte importante del año con bellotas. Hacían un tipo de pan que ahora se hace perfectamente. Y nosotros, la gente así que estamos en este mundillo, pues algunos lo saben hacer y sale un pan muy rico. Y entonces las bellotas las hay desde las chiquititas que son muy amargas. Entonces, por ejemplo, esta que tengo aquí, que es extremadamente amarga, cuanto más pequeña más amarga, ¿no? Esta, por ejemplo, hasta las más gruesas que son mucho menos amargas y en algunas incluso no son nada amargas, ¿no? También es verdad que nosotros, por culpa de la industria, de la agroindustria, tenemos estropeados el sentido del gusto y no soportamos el amargo porque desde que se introdujo la explotación del azúcar, la remolacha azucarera, al niño hoy desde la infancia se le acondiciona para el sabor dulce, ¿no? Lo cual no sucedía hace 200 años cuando lo único dulce que había era la miel, la fruta, que son sabores dulces mucho más suaves, ¿no? Por tanto, sí se comía bastante y se había un gran aprecio por la bellota, porque además el comer bellotas pues te evitaba hacer todo el trabajo de la siembra del trigo, la recolección, es decir, era Ah, fácil, claro. ¿no? Lo Sí, que sí, tenías que claro. esperar es a que llegara el mes de noviembre, te ibas allí con tus sacos, los llenabas de bellota, procurabas luego que no se te estropearan con la humedad, que eso, pues nosotros en el libro este lo explicamos también. Ah, déjalo ahí. Mirad, aquellos que estéis viendo cocinar con bellota, aquí tenéis un libro de recetas de bellota. Sí, entre otras cosas eso explica y entonces pues evitaba un exceso de trabajo. Es decir, las sociedades tradicionales pues tenían un poquito de trigo, un poquito de cebada y un bastante de bellota. También tenían centeno, ¿no? En cierta medida, fíjate, en el mundo antiguo hay un conflicto entre dos diosas Ujú. que es muy curioso, ¿no? Que es la diosa Cibeles. Ajá. Sí, en Madrid está la Plaza de los Cibeles y la diosa Ceres. La diosa Cibeles es la diosa de la naturaleza salvaje, de lo primitivo. Y entonces en algunas estatuas, aunque no en la de Madrid, aparece coronada con una corona de encina. Y la diosa Ceres es la diosa de los cereales. Ah, cool. ¿Entiendes? Es Vale. la diosa del orden, de la disciplina, de la regimentación, de la Mm. civilización entendida en el mal sentido de la palabra. Entonces, este conflicto entre la diosa Cibeles y la diosa Ceres forma parte de la esencia misma de la cultura occidental. Es decir, entonces, la encina es lo salvaje, lo primitivo, la libertad. El discurso que le hace Cervantes a los cabreros está sacado de ahí, ¿no? A ver, Dice, podéis recuérdamelo, vivir que con... si los... ¿De qué va el discursillo? Que ahora me has Sí, pues pillado. entonces él les habla cuando ellos se encuentran en Sierra Morena con unos cabreros que estaban por allí con su ganado y entonces les invitan a comer bellotas a Don Quijote y Sancho Panza. Ujú. Entonces él coge una bellota y le hace el discurso a los cabreros diciendo como un tiempo en la que las tierras no se cultivaban o casi no se cultivaban y la gente vivía en libertad y que la bellota era uno de los fundamentos de la libertad porque no estaba atada a los trabajos de la agricultura, ni a las autoridades, ni a nada de esto, ¿no? Ujú. Cervantes, que era un hombre muy culto, entendía muy bien los orígenes de la agricultura como una actividad impuesta por el poder. Es decir, en ese sentido, Hostia. la diosa Ceres es el poder, mientras que la diosa Cibeles
aunque luego, bueno, la diosa Cibeles tiene una degeneración a partir de una versión más moderna. Lo digo porque alguien quizá que esté más entendido en mitología sepa que yo esa última parte de la diosa Cibeles, que no voy a explicar porque nos iríamos por las ramas, no la apoyo. Pero la versión más primitiva, más antigua de la diosa Cibeles, pues es la diosa de las selvas, de las bellotas, de la alimentación natural. Y entonces en el discurso de los cabreros de Don Quijote, que se puede encontrar, yo en mis libros lo cito extensamente, pues aparece esta vinculación entre la naturaleza, la alimentación con productos de la naturaleza como es la bellota y la libertad. Incluso la libertad de las mujeres, que Cervantes lo dice. Sí, y esto es muy bonito, ¿no? Porque nos encontramos en otra interpretación diferente a la del progresismo. El progresismo te dice, llegó la agricultura, estupendo. Eso es falso. Por ejemplo, todos los estudios arqueológicos dicen, todos, a partir del estudio de los esqueletos, que la introducción de la agricultura dañó a la especie humana en el sentido biológico. Gente con esqueletos más debilitados, con más enfermedades, tal, ¿no? Cuando se pasa de la alimentación basada en las plantas silvestres y en los frutos silvestres a la alimentación basada en los cereales, que es aquí lo propio, ¿no? En la península ibérica ese salto lo da Tartesos, los reyes de Tartesos, Gárgores y Abidis, ellos son los que inventan la agricultura. Pero dicen, inventa la agricultura, atención a esto, inventan las clases sociales, inventan el Estado. Vaya casualidad. O sea, pero Vaya eso es la casualidad. versión, sí, que yo aquí en el libro este, que es, bueno, más extenso, a mí es un libro colectivo. Tira un poquito para atrás, que no se ha visto. Sí. Ah, sí, ¿no? Ahí. Vale, este no lo conocía. 8 personas, entonces aquí hay, ahora lo saco, tiene un libro dentro, que es este, que es este de aquí, y entonces en este libro pues viene mi aportación que se dedica a eso precisamente, que se dice Las malas hierbas y el proyecto de una nueva civilización, en el cual yo recojo estas interpretaciones tal como aparecen en los autores clásicos, romanos y a veces griegos, ¿no? Porque esto es muy importante porque si no, no se entienden. Por ejemplo, incluso saliéndonos de los Kerkur, yendo a las hayas, el nombre griego que es fagus, de haya, tiene la palabra, el prefijo fag, que es relacionado con la alimentación. Esto demuestra que hubo una época en la historia de la humanidad en que la alimentación de los frutos de los árboles era fundamental. Claro, es que tú lo has dicho, son árboles frutales. Es que la gente piensa en árboles frutales, en árboles de fruto carnoso. Claro. Y cuando te encuentras con... Claro, yo no había caído en que, pues, yo qué sé, un roble es un árbol frutal. Yo solo lo concebía como árbol para madera. Claro. Incluso los árboles, los robles, que suelen dar bellotas amargas, hay procedimientos naturales de desamargado, que es poner las bellotas en un saco, por ejemplo, de lino, o también puede valer de algodón, se mete en un arroyito, se deja unos días y el agua misma la va desamargando. Es decir, que todas estas funciones no exigían mucho trabajo. Esto es lo importante, ¿no? Y cuando hay un momento del ascenso de la agricultura, la situación de la humanidad no mejora. Es muy curioso arqueológicamente que estos estudios se censuran bastante, como en ese momento, que no es instantáneo, dura quizá un siglo y medio, la calidad biológica de los seres humanos desciende mucho. También porque no solamente se comían bellotas, sino cantidad de plantas silvestres, como pueden ser, por ejemplo, las ortigas. Las ortigas tienen un poder nutricional enorme. Nada que podamos cultivar en un huerto nutre tanto como las ortigas. ¿Y eso cómo se come? Porque te debe dejar la boca así. Pues se pueden comer, por cierto hay que cogerlas con... Yo de vez en cuando tengo un vídeo donde explico cómo se hace una sopa de ortigas. Pues se comían como igual que las espinacas, muy parecidas, pero el poder nutricional es mucho mayor. O las propias malvas, que es esta planta tan carnosa, tan grande, pues también tienen un uso para la alimentación humana formidable, ¿no? Entonces, la pérdida de esta alimentación a partir de frutos silvestres y hierbas ha significado un retroceso
en la capacidad biológica de los seres humanos, tanto en su fortaleza física como en su poder de mantener un sistema inmunitario más activo, ¿no? Y esta cuestión, pues ahora intentamos revertirla a partir de todos los libros que hemos ido haciendo, alimentación ¿Cómo, con perdona que simbiosis, te, cómo linkas el, el avance de la agricultura con la pérdida de libertad? ¿Cómo haces en el pues los autores antiguos lo dicen, dicen que la agricultura se hizo en Tartesos, ¿no? Sí, sí. Tartesos, si eso es así, esto para situarnos sería hacia el año 1000 antes de nuestra era. Por lo tanto, en la península ibérica la agricultura tiene 3000 años, O sea, que es 2000 de nada. la era cristiana y 3000 de más o menos Gárgoles y Yavidis y tal vivieron por ahí el año 1100. Hay cronologías diversas, pero entonces, pues lo explican ellos. El trabajo es una forma de, digamos, disciplinar al individuo. Entonces el individuo, para ser un sirviente fiel de las instituciones, debía ser disciplinado a través de un trabajo regular, que en realidad no era necesario porque la especie humana había llegado hasta ese momento sin la necesidad de ese trabajo regular. Es decir, el trabajo de la agricultura es un trabajo, digamos, que crea un sujeto dócil. Eso es lo que dicen los historiadores. Por ejemplo, Justino, que es un historiador romano del siglo segundo, él lo explica así, lo explica sin ningún corte. Los romanos eran muy, muy, muy exactos. O sea, a mí me encanta trabajar con ellos porque los tíos no te contaban rollos, lo que ellos decían, porque, bueno, y entonces él lo explica así. Entonces, para crear un sistema de poder de una élite, que es lo que hacen los reyes de Tartesos, ellos se convierten en élite mandante. No les bastaba, digamos, con el ejercicio de la coacción, la legislación del Estado, necesitaban un quehacer que tuviera a la gente disciplinada a partir de ese quehacer. Y entonces fue necesario revolucionarizar la manera como los seres humanos se habían alimentado. Pero la palabra revolucionarizar en este caso tiene un tinte negativo, negativo. ¿Sabes? Y eso es lo que ellos explican, ¿no? Y te citan que es curioso, por ejemplo, que en el norte de la península ibérica el progreso de la agricultura fue muy lento. En el O sea, norte. según se va Vale. avanzando de sur a norte, hay más dificultades. Los pueblos de la meseta, en las guerras de los romanos, en las guerras celtibéricas, que suceden mucho después, en el 200 antes de nuestra era, 150, ellos tenían poca agricultura, poca. Eso lo hacen ver, tenían algo de cebada, tenían algunos frutales carnosos, sobre todo perales, pero ellos seguían aferrados a la alimentación clásica, que era clásica peninsular, que era la bellota por un lado y por otro el ganado. Ellos comían mucha carne, pero no ganado estabulado, sino que ellos tenían mucho vacuno, también muchos caballos, eran famosos incluso en Roma los caballos celtibéricos, pero no los tenían estabulados, sino que eran más bien animales salvajes con los que practicaban un tipo de caza que todavía se aplica en algunos sitios, se les tiene en el monte y cuando se necesita alimentarse con la carne de esos vacunos se sube al monte a por ellos y el resto del tiempo viven en libertad. O sea que todavía era algo intermedio entre la Y caza la y la ganadería. ganadería. Qué bien. Entonces, hasta el año 1000 antes de Cristo, Uh -huh. esto era un vergel, esto era un gran... Toda la península ibérica era un gran bosque, que es la Uh -huh. imagen esta de que una ardilla podría cruzar de un lado al otro sin tocar el suelo, ¿no? Es esto, entiendo. Sí. Y empieza un proceso de deforestación bajo la presión de la agricultura. Sí, entre otros elementos. Mira, lo de la ardilla, lo que es, quien lo dice es un viajero alemán que entra por el Pirineo actual catalán en el siglo XV, iba él andando, en la época, claro, a caballo, ¿no? Hasta Gibraltar. Y entonces dice, he ido todo el tiempo debajo de los árboles, siempre he tenido encima un dosel vegetal. Ah, En el siglo XV todavía. todavía. En el siglo XV todavía, ¿no? Porque también entonces incluso la agricultura anterior a la expansión de las ciudades era una agricultura muy metida dentro del bosque. Es decir, eran pequeñas parcelitas
que no exigían la destrucción masiva, que no se mantenían mucho tiempo. A lo mejor una pequeña parcela se explotaba 3 o 4 años y luego se abandonaba y el bosque se regeneraba. En eso, últimamente se han hecho ciertas cosas de combinar el bosque con cierto tipo de agricultura y funcionan bastante bien, ¿no? Por ejemplo, se pueden poner a lo mejor 50 metros cuadrados de centeno en un bosque relativamente húmedo del norte y la producción es grande porque ese bosque ese terreno está muy fertilizado por las hojas de los árboles y al mismo tiempo tiene una pluviosidad interesante. Luego ya vino otro tipo de agricultura también más destructiva, que es la agricultura de grandes superficies, que es la que hoy se hace, ¿no? Se cogen, pues yo qué sé, 100 hectáreas, 200 hectáreas, ¿no? En donde a lo mejor no se deja ningún árbol o se dejan 2 o 3. Esa es una agricultura completamente destructiva. Primero porque erosiona los suelos pierden su cubierta vegetal, la cubierta vegetal, el humus, lo erosiona tanto el agua como la erosión eólica, que es muy importante, claro. La erosión eólica, mucho, mucho. Y al mismo tiempo se producen las anomalías típicas, llueve menos, llueve de una manera más negativa, y entonces eso lo que acaba produciendo es un descenso de los rendimientos de la agricultura, ¿eh? Esta agricultura actual se puede mantener añadiéndoles fertilizantes, pero incluso ya así empieza a dar síntomas de decadencia, lo cual nos situamos en una situación en donde ya apenas tenemos bosque, porque casi no hay bosque en la península ibérica, bosque autóctono, bosque originario, lo que hay son muchas plantaciones forestales, pero no hay que dejarse engañar por esto, pinares de plantación, eucaliptos de plantación, chopos de plantación, eso no estaba ni siquiera hace 150 años. Esos son añadidos. Y ya llegamos a lo del proyecto Rendejo, que es ¿y qué hacemos ahora? ¿Por dónde continuamos, no? Claro, tira. Porque mira, yo he trabajado con mucha gente haciendo forestación, porque para mí es algo que me sale de dentro, no necesito... siempre he sido muy intuitivo en eso, ¿no? Porque yo siempre he estado muy en contacto con la naturaleza. Recuerdo en un sitio en el sur de Soria que había un quejigar, un bosque de quejigo, de las tierras frías de la meseta, el quejigo es muy, muy corriente, ¿no? Y yo me daba cuenta que estos quejigos, que podían tener 150 años, se puede saber un poco por el diámetro, ¿no? Tenían un sotobosque maravilloso. Yo me entusiasmaba. Sotobosque significa los arbustos que hay debajo del árbol. O sea, están los árboles altos, luego el sotobosque, que son los arbustos, luego la hierba y luego la parte subterránea de hongos, todo esto, que también puede llegar a ser muy rico, ¿no? Sí. Y entonces yo observaba aquello y decía, fíjate qué riqueza tiene aquí el sotobosque, ¿no? Me deleitaba viendo aquello y comprendía que esa riqueza provenía de los árboles de este tipo de quercus bastante grande, ¿no? Que aunque se veía que les habían cortado ramas para hacer leña, la madera de quejigo es muy calorífica, da mucho calor, pero ellos habían seguido adelante porque estaba prohibido en la legislación consuetudinaria concejil, estaba prohibido cortar árboles por el pie. Eso no se podía hacer. Cortar árboles por el pie no se podía porque entonces te quedabas sin árbol, claro, no siempre. Y entonces sí se podía cortar ramas. Ramas, vale. O sea, el tronco central ese no se podía tocar. Podías cortar no se podía las tocar. ramitas. Vale. Claro, y se cortaban las ramas, que a veces podían ser grandes moles de 100 kilos de madera, claro, porque eran muy extensas, se cortaban, ¿no? Y caían al suelo y luego ya con eso se troceaba para el fuego. Entonces, yo decía, ¿qué sucedería si consiguiéramos regenerar en la península ibérica el bosque de que ha habido antes? Y eso exige hacer la lista de los árboles que existían, porque estos árboles son sumamente pluviales. Por ejemplo, mira, antes hemos hablado del Quijote. Leer el Quijote te dice que en ciertas áreas de la Mancha había hayas. Cervantes lo dice porque las cita. Hoy no puede haber hayas ni siquiera casi cardos en la Mancha. Y ha habido una polémica. Yo tengo amigos que han escrito libros diciendo que Cervantes se equivocó, eso es imposible, porque las hayas necesitan una gran cantidad de agua. Necesitan veranos con neblinosos, no pueden soportar este verano de ahora, que es completamente seco, con una humedad relativa del aire tan baja. No, eso no lo pueden soportar. Y entonces me acuerdo que, bueno, incluso un amigo escribió un libro sobre eso, diciendo Cervantes se equivocó, porque Cervantes quizá lo confundió con otro árbol. Digo, a ver, ¿qué árbol se puede parecer a una haya? Las hayas son, imposible de distinguir, de no distinguir de otro. ¿Qué sucedía? Que entonces la península ibérica era mucho más húmeda.
y Cervantes lo que hace es describir cómo eran las cosas cuando él escribió su obra, que es más o menos hacia el año 1600, creo, 1600 lo debía estar. Entonces él veía, porque es una novela muy realista, aunque la trama es irrealista, pero todo el conjunto es realista, ¿no? Es un loco metido en una sociedad que es descrita en detalle. Entonces, ¿por qué desaparecieron las hayas allí, no? Y esa cuestión hay que preguntársela, ¿por qué desaparecen las hayas? Bueno, vale, quedan las encinas, que es menos exigente en lluvia. La encina puede sobrevivir donde el haya no, o el haya no sobrevive. Pero una vez que se acaba la encina, que es un árbol muy sufrido, puede aguantar mucha humedad, pues ¿qué nos queda? Y ahí está el problema, el dramatismo este. El desierto de Tabernas, muchos desiertos que hay en la provincia de Albacete que son terroríficos. Yo me conozco bastante la provincia de Albacete y he sufrido mucho recorriendo aquello. Ya llega un momento en que aquello está completamente pelado, ya no hay ni siquiera emergencia de hierba en la primavera. Oh. Y yo pude estudiar un libro que Espera, explica Félix, dame cómo un fue segundo. destruido. Ponte en la Bien. pantalla un poco. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que te vas bajando. Ahora, ahí, Sí, ahí. sí, tengo que estar varias, sí. Pues un estudio muy curioso de cómo el bosque original de la Albacete, que era básicamente sabinas y encina, fue destruido a partir del siglo XVI. ¿No? Incluso los autores de este libro, que a mí este libro me parece maravilloso, y si me vieran algunos de los autores, pues les envío un abrazo, se fotografían diciendo la última sabina que hemos encontrado en una sierra que hay allí muy importante, que no recuerdo el nombre, la última. Sabina es un árbol magnífico, es de la familia de los cipreses, pero mucho mejor que los cipreses. Es como un ciprés maravilloso, que puede ser usado para abastecer al ganado. El ganado lo ramonea, es decir, se lo come cuando hay grandes nevadas, y su madera es una madera preciosa, en el sentido, quiero decir, de preciosa, económicamente incluso, ¿no? Entonces todo esto pues han sido tragedias, ¿no? ¿Cómo regenerar eso? Y ahí es donde entra el proyecto Rendajo. Vale, déjame, antes de entrar ya directos en el proyecto Arrendajo. A ver cómo. ¡Hola! Déjame Mm, entrar en. Entonces tú haces una fusión entre. eh, que si no disponemos de un bosque frondoso y mm, que dé lugar a una pluviosidad, encontrar una auténtica libertad del ser humano va a ser complicado. mm. Dale un poquito más de forma a esto. Y ya Sí, luego bueno, entramos. pues ¿Por qué mira, nos tenemos que poner todos a plantar bellotas? sí, esta explicación es bastante lógica. Una forma de, digamos, de disciplinar al individuo es a través del trabajo. Yo soy partidario del trabajo, pero de un trabajo limitado en el tiempo. Es decir, el individuo se le disciplina para que sea obediente a las autoridades, para que pague impuestos, para que se calle, para que acepte las directrices que les mandan del poder, a través de un trabajo que le quita tiempo para pensar y para la relación con sus semejantes. Esto es lo que explican los que en el mundo romano, es decir, hace 2000 años, estudiaron los orígenes de la agricultura. Eso es así exactamente. Si nosotros nos retrotrayéramos en el tiempo a una alimentación donde las silvestres son fundamentales, las silvestres solo hay que recogerlas, nada más. Mientras que, veamos, el trigo, primero hay que preparar el terreno cortando o todos los árboles o la mayoría de ellos, para luego. Ujú. Hay que labrar. En tercer lugar, hay que plantar la semilla del trigo. En cuarto lugar, hay que estercolar o abonar. En quinto lugar, hay que escardar. Lo estoy diciendo con el lenguaje antiguo, porque ahora ya no se hace, o echar herbicidas, ahora en vez de Sí, escardar sí, a pero mano. es igual, aunque eches herbicidas. Esto es un par de Claro, días ahí dándole que te eh, pego. claro, también lo tienes que hacer, ¿no? Meter el tractor y tal. Luego hay que recoger. Y luego hay que hacer todo el sistema de la trilla, y se hace a través de las grandes cosechadoras estas enormes que están regidas por GPS y tal, Ujú. pero con todo es un trabajo enorme, ¿no? Mientras que eso no hay si nos acostumbrásemos a utilizar las 30 o 40 plantas silvestres comestibles que salen solas. Es decir, que no necesitamos, por ejemplo, tener un huerto es muy bonito y yo lo recomiendo a todo el mundo, pero Pero sí. eh, las acelgas también tienen una versión. Hay un tipo de acelgas que son silvestres. Si quieres tener acelgas cultivadas, necesitas cavar el huerto, poner las semillas, incluso regarlas si quieres tenerlas un poquito adelantadas
en la primavera, en los lugares más secos y tal. Todo esto no se hace con las plantas silvestres. Entonces te deja mucho más tiempo para el ejercicio de tus habilidades personales, relacionales, la reflexión. Un mundo en silvestres, por ejemplo, cultivaría más la filosofía, porque tendrías menos tiempo obligado a trabajar. Y esa es la cuestión que se plantea. Es lo mismo que el trabajo que hay que invertir en el trigo es 4, 5, 7 veces más por unidad de peso que en las bellotas. Las bellotas están ahí, solo tienes que recogerlas. Sin embargo, el trigo tienes que hacer un montón de operaciones. Porque un árbol de yo qué sé, un roble de 20 metros de altura, o sea, no es que no sé cuáles son las alturas, me voy a... Pero un roble Sí, grandote, 20, sí. ¿cuántas bellotas te puede dar en una temporada? Pues puede darte por año, pues es muy variable, pero pongamos 30 kilos. O sea, que el abuelo de mi mujer, que tenía unos 60 árboles, Pues mira, podrían pues ser pues eh, 1800 18, o kilos. sea, Ah, casi dos sí, toneladas de bellota. sí, sí, sí. Eso es mucho más de lo que una familia necesita para la alimentación. De hecho, yo conozco gente que en vez de cultivar, por ejemplo, centeno o trigo, digo centeno o escanda, que ahora está muy de moda, la escanda, todo esto, pues lo que hacen es, eh, bueno, recoger sus bellotas y a partir de ahí hacen su pan, ¿no? Si es por encinas, pues estas bellotas algunas ni siquiera se necesitan desamargar, porque son, pero si es de roble, pues se desamargan a partir de sistemas que en este libro, que lo vuelvo a mostrar, pues se explican, ¿no? Enséñalas Se explican. la otra edición, por si alguien, porque en plural Ah, creo que sí, en sí, plural sí, la 21 otra tenemos, edición, ahora cuando he visto la otra versión, este esta es la es. primera edición, sí, Vale, sí. vale. Y eso entonces dejaría más tiempo libre. Claro, esto políticamente es subversivo, porque ¿cómo se controla al sujeto de la modernidad? Por el trabajo incesante. Es decir, hoy la persona se levanta a las 7, tiene que estar en el trabajo a las 8, sale como muy pronto a las 5 o las 6. Normalmente la gente hace horas que encima no se las pagan. Difícilmente está en su casa antes de las 8, pero luego además tiene que estar pendiente de la empresa, aprender inglés, aprender no sé cuántas cosas. O sea, la vida se te va en el trabajo. Entonces, el pensamiento correcto es que hay que dedicar un tiempo al trabajo y hay que hacerlo con entusiasmo, como un servicio a uno mismo y a la sociedad, pero ese tiempo de trabajo tiene que disminuir, eso está muy claro. Todo lo que sea más de 25 horas semanales de trabajo útil, productivo, es negativo para la constitución de un ser humano libre y autoconstruido. Y el objetivo tiene que ser entonces la reducción del tiempo de trabajo. Y para esto es imprescindible volver en parte al consumo de plantas silvestres, ortigas, todo esto que he ido diciendo, hay muchísimas, ¿no? Nosotros en este libro grande que he citado nos referimos a 113 plantas, 113, ¿no? Pero bueno, hay Y ahí en más, este más. libro encontraremos recetas y formas de Sí, cada una reconocerlas, de porque a ellas, mí ahora, vale, una ortiga sí que te la reconozco, pero me parece a mí que yo que soy más urbanita claro, que un vagón de metro, pues sí, o diente de león, por ejemplo. el diente de león también El se libro come a sí, la sí, el diente hoja, de león tipo con lechuga. ensaladas, sí, claro. Hay un estudio comparativo de las lechugas que se pueden comprar en un hipermercado y el diente de león. Las diferencias son abrumadores, por ejemplo, en cantidad de hierro, en cantidad de calcio, en vitaminas. Es decir, nosotros en las lechugas comemos un producto desustanciado, mientras que en las plantas silvestres comemos un producto cargado de nutrientes, porque y eso prueba que no necesitan ni que se les prepare la tierra ni que se les plante, es decir, ellos salen solas y ese crecimiento solo manifiesta una vitalidad y una energía que no tienen las plantas cultivadas. Entonces, ese salto del consumo de silvestres al consumo de cultivados tiene necesariamente que debilitar biológicamente al ser humano. Y ese salto se ha dado en los últimos 100 años porque hasta entonces
todavía, al ser ciudades pequeñas, incluso áreas industriales. Yo recuerdo allí en Cataluña, cuando estaban las colonias industriales, Ujú. la gente estaba muy vinculada al campo todavía, porque eran sitios en medio del campo, ¿no? Sí. Muchas de ellas usaban la energía hidráulica para mover las máquinas y luego se puso la energía hidráulica que producía electricidad y movía las máquinas por electricidad, pero todavía eran colonias. Pero la gente sabía darse una vueltecita por cerca de su casa y coger allí plantas silvestres que las usaba en su alimentación, tanto en crudo como muchas de ellas pues se pueden hacer potajes perfectamente, ¿no? Una manera muy buena de comer las malvas, pues se cuecen, se tira el agua porque crean mucílago, el mucílago es una cosa así un poquito como moco, y una vez que lo tengas así, pues las rehogas con huevos, simplemente con un poquito de aceite y ya está, y te queda una cosa estupenda que tienen, bueno, en el diente es muy distinto a todo lo que proviene del huerto, tienen una densidad que no tienen las plantas cultivadas. Entonces, este salto de comer productos de la agricultura, pero también silvestres, que ha existido hasta, pues incluso un poquito antes de la Guerra Civil, o sea, hasta los años 30, todavía se hacía esto, a alimentarnos, sobre todo en las ciudades, al 100% de productos de la agricultura, es muy negativo. Por más que sea agricultura, sea lo que sea, no use pesticidas, no use herbicidas, no es lo mismo, porque la planta cultivada es débil. Eso pasa también con el ganado, ¿eh? Entonces, o No sea es que lo al final mismo. la propuesta, o la propuesta no, es que no es una propuesta, es una obviedad prácticamente, tal y como lo planteas, que es hay que volver a una sociedad que sea básicamente recolectora-cazadora, ¿no? Sí, bueno, nosotros no pretendemos, me refiero a nosotros, la gente que estamos en este mundillo, eliminar la agricultura. No, la agricultura está Sí, sí, bien. no, he dicho Nosotros nos daríamos, básicamente como pero un peso mucho mayor en la recolección sí. que no en la Bueno, agricultura. nosotros ya por ahora nos daríamos por contento con que un tercio de la alimentación humana se basara en silvestres. Eso ya sería mucho para avanzar. Pero esto no se puede hacer con la vida en las ciudades. Es decir, primero porque los urbanitas están desligados de la naturaleza. Por ejemplo, yo digo, es estupendo, por ejemplo, la ensalada con ombligos de Venus. ¿Qué es El eso? ombligo de Venus es una plantita muy carnosa, que además es una planta rupícola, ¿no? Que se da en las rocas, sobre todo en rocas que están muy húmedas, que chorrea agua por ellas. Entonces se recolecta, se lava un poquito y queda maravillosa como ensalada porque es muy carnosa, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos hecho, y aquí citamos algunos estudios de los componentes químicos y bioquímicos de estas plantas y tienen cantidades colosales, ¿no? Cantidades colosales. Mucho más teniendo en cuenta que la agricultura actual cada vez se hace con variedades más degradadas. Es decir, hoy, una lechuga de hoy es mucho peor que la de hace 50 años, porque para el incremento de la productividad se buscan especies cada vez más degradadas. Hay un estudio de los Claro, y que franceses que dice, ahora, ¿cómo es una lechuga de hoy en relación con las del año 1960? Y comparan. Bueno, lloras, no ves la mira, comparación. hace poco vi en televisión que Londres había decidido deshacerse de los refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ujú, ¿quién quería un refugio antiaéreo? Y empresas eh, que productores de lechugas. ¿Y qué ujú, hacen? Ponen en todo el búnker ujú, hidropónicos de ujú. lechugas con luces LED encima. Y es que ya nos están vendiendo unas lechugas que no han tocado la tierra en su vida ni han visto el sol jamás. O sea, Ujú. que ya me dirás, si pasar de la lechuga silvestre a la lechuga hortícola ya es una degradación, imagínate a la nueva lechuga hortícola esta criada dentro de una habitación. Es que esto ya tiene que ser a nivel nutritivo, Ujú. energético, tiene que ser deplorable, tiene que ser como comer plástico eso. Claro, eso explica la progresiva pérdida de la salud que está sufriendo los seres humanos en la sociedad actual. Es decir, que se intenta luego remediar con muchas cuestiones, pero que no se trata solo, porque no se trata solo de comer productos de la agricultura sana, sino también de hacer todo lo que se pueda para comer productos que no sean de la agricultura. Y las bellotas es uno de ellos. Antes citaba las hayas, los ayucos, que son las semillas del haya, tienen una
potencial energético, por ejemplo, en proteínas, en grasas y muchas más cuestiones fabulosos. Sin embargo, ya no se comen en ningún lado. Yo he hecho investigaciones, se colapsó el uso alimenticio de los hallacos hace 50 años. Cuando antes se comían como las pipas de girasol. Es decir, se cogían, porque son chiquititos, se tostaban sobre planchas de hierro en el hogar de la casa y luego pues se comían, en las noches de invierno pues se comían. Entonces, toda esta pérdida de usar como alimento cantidad de productos que hoy han desaparecido, pues está creando un ser humano progresivamente debilitado. Y esto luego se intenta remediar con una medicalización, ¿no? Es decir, se intenta decir, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es producir más medicinas, más vacunas, tal, que a su vez le debilitan más. Es una carrera hacia la destrucción de la especie, cuando lo que tenemos que hacer es una medicalización mínima y luego una alimentación que tiene que variar. La gente que coma las lechugas esas de los que tú has citado, eso realmente, bueno, pues lo que hay que pedir es un análisis químico de su poder nutricional y luego compararlo con las lechugas que, por ejemplo, nacen en un huerto, se las añade estiércol natural, quiere decir de algún tipo de ganado que haya por allí, o se les añade abono verde, por ejemplo, o como se hace en muchos sitios, se va al bosque, se coge una carga de hojas en un saco y se lleva y luego se echa por encima del huerto. Eso ha sido muy usado también, o por ejemplo, los helechos cuando se dejan fermentar en el País Vasco, bueno, se le hacen ciertos procesos y luego producen un abono verde muy, muy interesante, ¿no? Que, claro, te comes una lechuga que ha sido, digamos, fertilizada con este tipo de producto, que es el helecho, y entonces pues tiene un poder nutricional, como es lógico, muy superior a las hidropónicas. Vale, venga, entonces, que ya tenemos el retrato hecho, Sí, ahora es ok, venga, pues miremos hacia el futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? claro. Y ahí es donde Pues entras tú con el proyecto Arrendajo. Vale, ahora ya te sí, dejo que expliques de qué va el proyecto Arrendajo. bueno, lo hemos pergeñado más veces. Inicialmente todo esto empieza con mi libro, aquí Naturaleza, Ruralidad y Civilización, donde explico que no hay ninguna agricultura que sea buena. Esto lo ha dicho mucha gente, yo no dije nada nuevo. Es decir, toda agricultura, aunque es necesaria, es decir, yo entiendo que la agricultura es necesaria y no propongo su eliminación, que se entienda bien, solo su reducción. Es decir, si hoy en lo que llaman España hay 19 millones de hectáreas de agricultura, pues yo creo que se debía reducir a la mitad. Por ejemplo, 10 hectáreas, ¿no? 10 millones de hectáreas. Y el resto devolverla al bosque. Eso mejoraría muchísimo el clima y mejoraría mucho la vida natural. Y en esos bosques luego la gente podría aprender a buscar plantas comestibles, hongos comestibles, setas, todo esto, ¿no? Y también productos de los árboles, no solamente bellotas, sino hay muchísimos productos que son, tú antes has contado en una conversación previa, el algarrobo. El algarrobo, además de ser muy agradable de comer y ha sido una golosina hasta hace muy poco, tiene un poder nutricional enorme. Es una planta mediterránea que en el centro no se da porque soporta mal las heladas, pero bueno, hay otras muchas muy interesantes. El almez mismo, que da unas bolitas Este no. negras como guisantes que son estupendas, son muy agradables. Antes los niños lo comían como golosina, hace octubre, noviembre, ¿no? Ahora ya nadie lo come. Solo conocí a una persona mayor en el País Valenciano que lo comiera, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no basta con decir que esta agricultura es mejor que la otra. Por supuesto hay agriculturas mejores y peores, pero el problema es cuestionar la agricultura en sí misma. Entonces, el cuestionamiento de la agricultura es necesario, sobre todo en un país de clima mediterráneo, bien sea mediterráneo marítimo o mediterráneo continental, donde la agricultura es especialmente negativa, porque es un clima muy frágil en el cual la destrucción del arbolado en grandes espacios hace que inmediatamente se produzcan los fenómenos de erosión, desertificación, reducción drástica de la cantidad de agua caída, que tienen efectos catastróficos. Es decir, a lo mejor la destrucción del arbolado en un espacio como es Inglaterra no es tan negativo como aquí. Y esto ya se habían dado cuenta autores del siglo XVII, que aquí había que tener mucho cuidado. El ecosistema mediterráneo, tanto el continental, mesetario, como el oriental de Levante, puede ser mucho más productivo
que los sistemas atlánticos. Ujú. Productivos en el sentido económico, producir más biomasa alimenticia por unidad de superficie, pero con la condición de que se mantenga la agricultura limitada. Es decir, la agricultura no puede superar, incluso algunos autores del siglo XVII dijeron el 20% de la superficie total, ¿no? Y el resto tiene que ser no plantaciones forestales funestas como son los pinos o los eucaliptos, sino tienen que ser árboles autóctonos caducifolios. Es decir, que sean, o si no, perennifolios pueden valer, ¿no? Pero lo que se llaman frondosas, es decir, frondosas que sean hojas que, ¿no?, pueden perder la hoja como el roble o pueden no perderla como la encina, ¿no? Entonces esto es decisivo, tiene que haber un equilibrio. Es decir, la agricultura no puede pasar de un límite en superficie. Tiene que haber muchos Espera, árboles. que te vuelves a Aquí ir es para abajo, Félix. Súbete un pelín. que, que entonces, si no tenemos en cuenta el problema del arbolado como elemento cuantitativo, entonces nos condenamos a una situación de destrucción medioambiental. Y aquí es donde entra el proyecto Arrendajo, que en realidad, pues, de esto se ha hablado mucho. ¿Qué es el arrendajo? Vayamos por partes. Es un árbol de la familia de los córvidos que se alimenta de bellotas. Entonces las coge y las guarda. A veces se olvida dónde las ha guardado, porque puedes guardar en una temporada de bellota bastantes kilos, se olvida de dónde las ha guardado, o no las necesita porque tenga mucha alimentación ese año, o el árbol o el pájaro muera por algún, y entonces crece. Entonces vas por el campo y en sitios donde no hay ninguna encina cerca te encuentras con pequeños chaparros. El chaparro es la encina en su etapa juvenil o infantil. Y dices, ¿cómo? Pues viene del arrendajo, ¿no? Entonces, el arrendajo es un gran forestador. También lo es la ardilla. La ardilla crea depósitos de Sí, también, bellotas claro. y entonces, si muere, porque se la manduque, por ejemplo, un zorro, pues de allí pueden germinar y salir. Luego hay formas naturales de difusión de las bellotas, como es el viento, como es la lluvia y otras variantes, ¿no? Pero el arrendajo es muy interesante. Entonces se nos ocurrió algo. Dado que no podemos esperar más tiempo a que la península ibérica se deseque del todo y se convierta en un desierto que continúe al del norte de África. Tenemos que hacer algo y eso hay que acudir a una actividad popular, porque las instituciones no han hecho nada, lo único que se sigue es cortando encinas, cortando robles para poner tierras en cultivo, y luego pues lo que se ha hecho es lo de los pinos, ¿no? Los pinos están muy bien en su sitio, están muy bien donde estaban hace 500 años, pero había pinos, sí, claro, la toponimia lo dice, hay muchos pueblos que se llaman no sé qué del Pinar, Piñuecar, tal, no, pero eran una cantidad de pinos limitados. Entonces hay dos fenómenos que hacen que el pino se extienda por toda la península ibérica. Uno es la producción de resina con el pino resinero, que es un negocio que organiza sobre todo aquí la Unión Resinera Española, que era una empresa capitalista cuya sede social estuvo mucho tiempo en Bilbao. Entonces, a partir de 1900, pues va introduciendo el pino resinero. ¿Y con qué objetivo? ¿Para hacer algún disolvente orgánico o algo así? Sí, ¿Para eran aguarrás disolventes, o cosas de estas? sí, sí, sí. Eran disolventes, pintura, la industria de la pintura, algunas industrias químicas y tal. Pero claro, cuando en los años 60 esos disolventes son extraídos Perdón. desde el petróleo, Sí. esos pinares quedan ahí abandonados. Ahora se le está buscando un uso alternativo, por ejemplo, para hacer ciertos aditimentos alimenticios, como el chicle en parte se hace con esto, y algunos otros, ¿no? Algunos añadidos, pero claro, es una cantidad muy pequeña. Podemos decir que de los 3,5 millones de hectáreas que se pone de pino resinero, pues sobran 3 millones. Joder. Que una parte de ellos pues se hicieron en terrenos donde básicamente había encinas y quejigos, que es esta variedad que he dicho antes. Es menos conocida, por eso me explico. Y luego también está la forestación con los pinos insigni, los pinos tal, del franquismo, que tenía un objetivo político. Había que impulsar a la gente a las ciudades para mano de obra barata y tal. Entonces lo que se hacía es, con el pretexto de forestar el país, se metieron todos estos pinos que bueno, pues no tienen ningún valor, ¿no? Se incendian rápidamente y están ahí. Es decir, cuando a la gente se le obligaba a plantar pinos, o iba allí el ICONE, plantaba pinos en su terreno de pasto, se le estaba quitando los pastizales. Al no tener pastizales, porque estaba allí la Guardia Civil al acecho y le partía la cabeza al primero que se metiera en estos pinares,
no tenían ganado. Al no tener ganado, en la época en que no había abonos químicos, no se podía mantener la agricultura. Entonces, los pinares fueron una manera de expulsar a la gente del campo y enviarla a la ciudad. Una de las más importantes, ¿eh? Y ya no De hablemos las de más... los eucaliptus, ¿no? También. Porque si el pino es peligroso, el eucaliptus ya no te cuento. Sí, el eucalipto se hizo más bien con fines maderables, es decir, para las fábricas de madera, todo esto de, de pasta de papel, ¿no? Pero el pino tuvo un objetivo político, ¿no? En Galicia, por ejemplo, llegaron a haber verdaderos conflictos entre las fuerzas represivas, la Guardia Civil y la gente que se negaba rotundamente a que sus terrenos ancestrales fueran plantados de pinos y de eucaliptos. Incluso llegó a morir gente ahí en algunos pueblos de Galicia, algún monumento donde te recuerda el nombre de los que murieron en los enfrentamientos. Pero se sabe de algunos enfrentamientos, no de otros, y hubo muchísimos. La gente luchó desesperadamente por mantener bajo su control el comunal, que el comunal era su tierra ancestral, sus bosques de carballo, y sin embargo, pues ahí a pesar de todo, pues unas partes se perdieron. Lo único que ahora hay un movimiento de recuperación del bosque autóctono muy importante en Galicia, ¿no? Que intenta ir desmontando el eucaliptal este artificial, que además el eucalipto es un bosque no solamente artificial, sino funesto, porque allí no se puede criar nada. Cuando uno se recorre un eucaliptal, lo que ves es que allí no hay pájaros, porque no se produce Ya. nada, no hay sotobosque, porque la planta suya es antiséptica porque es tóxica, la hoja. Entonces, bueno, es muy bonito, está muy bien, a ver, que haya un eucalipto o 2 o 10 o 20 es estupendo, ¿no? Y todos los pueblos tendrían que tener sus pequeños bosquecillos de eucalipto, pero lo que no puede hacer es que se planten, yo qué sé, miles de kilómetros cuadrados de eucaliptos o cientos, ¿no? Porque eso es destructivo, ¿no? Entonces, ahora ya se intenta revertir esto. Mucho peor es la situación del norte de Portugal. El norte de Portugal es trágico. El bosque, el que también de carballos, era el original de allí, de roble carballo, prácticamente ha desaparecido. Quedan pequeños espacios, muy, muy pequeños, ¿eh? De bosque autóctono y todo lo demás es un eucaliptal permanente para vender a las empresas de pasta de papel. Sí. Buah. Vale, entonces, alguien que diga, ostras, entiendo lo que me está contando Félix, me preocupa el futuro, eh, tanto medioambientalmente como humanamente. Uh -huh. Entiendo lo que me está explicando los arrendajos. Venga, ¿qué hago? ¿Qué hace Félix? Pues el ¿De qué va sistema es muy el simple. proyecto arrendajo? Sí. El proyecto Rendejo se basa en la imitación de lo que hace el pájaro. Se cogen bellotas y se ponen bellotas. Entonces se recolectan bellotas y se ponen bellotas. Es decir, donde hay un sitio que haya bellotas porque haya árboles en buenas condiciones, pues se recogen. Lo que nosotros proponemos es que cada persona por temporada recoja 10 kilos. 10 kilos no es mucho. 10 kilos pues se pueden coger en 2 fines de semana y luego inmediatamente, o si no, a la semana siguiente se ponga. Es decir, se elija un sitio, poder ser tierras comunales y si no, pastizales o tierras privadas semiabandonadas, que hay muchas, en las cuales se pide permiso, claro, primero al propietario, en general los propietarios lo dan, riberas de los ríos, que también eso es terreno público, me parece que son 3 metros a cada lado del río, es terreno público, es decir, estos espacios se buscan y luego pues con incluso una estaca excavadora que se puede hacer perfectamente, una estaca así, pues se hace un agujerito en el suelo y se van metiendo 3 bellotas. 3 bellotas, luego se tapa un ¿Y a poco qué como profundidad, Félix? 4 o 5 centímetros es suficiente. O sea, sería un Siempre hay dedo que de meter, profundidad. sí, así, más o menos, sí, sí, sí. Incluso no es necesario tanto. Y luego se tapa con el Vale, suelo y la para... bellota del capuchón hacia arriba. No, como está aquí exactamente así, se pone lateral y Ah, entonces luego la lateral. deja por Vale, aquí vale. echa el elemento germinador. Una parte de él va hacia abajo, que es la raíz, y otra parte va hacia arriba, que es el árbol. Y entonces esto así queda muy bonito, ¿no? Porque va hacia abajo y hacia arriba a la vez. Entonces, si se puede, se hace en equipo. Nosotros hemos hecho equipos de recogida de bellotas y a lo mejor en una mañana de un sábado hemos puesto 100 kilos, ¿no? De bellota o 50 o 70, tal, ¿no? Que se han recogido previamente, ¿no? Vale, Y entonces ¿en qué momento se pueden recoger las bellotas? los árboles
que dan bellotas, los 5 quercus de bellotas tienen que las dan desde noviembre hasta ahora, más o menos. Ya en febrero ya hay muy pocas. Ayer hablaba con un amigo y me decía, no, ya hay pocas, porque, bueno, la época clásica son los santos. El día 1 de noviembre, el día de todos los santos, es cuando en el mundo tradicional se empezaba a recoger la bellota. Entonces, lo mejor es recogerla en noviembre y diciembre, recogerla y ponerla. Es una época, claro, que hace frío, que es lluvia. Todo esto, pues los que tenemos experiencia lo hemos hecho bajo la lluvia, con 3 grados de temperatura, con nieve, pero bueno, se disfruta mucho porque tienes la ilusión que de ahí salgan árboles. Los árboles tardan tiempo en salir. Luego, hay que tener en cuenta, primero, de cada bellota que se pone, solo una de cada 20 llega a fructificar y a dar un árbol adulto. Vale. Es decir, la cosa es O complicadita. sea, de ahí que sea necesario 10 kilos. Claro, entonces, sí, bueno, se puede calcular Bueno, pero cuánto que no tiene. es de 10 kilos, venga, aquí de cada bellota que plante me va a salir un árbol. No, no, eso hay que saber. Por varias razones. Primero, porque cada vez hay más bellotas estériles debido a las alteraciones climáticas. Eso sí, sí, lo hemos comprobado y ahora estamos preocupados por eso. Es decir, se puede poner una bellota que aparentemente está sana, no está infectada. Hay que evitar poner bellotas que tengan agujeros, como alguna que tengo yo por aquí, que entonces están, bueno, esta por ejemplo es chiquitita, pero bueno, aquí la veis, tiene un agujero. Eso significa que está infectada por un parásito. Estas bellotas hay que rechazarlas porque no germinan, por dentro están huecas. O sea, la El idea parásito sería ir un fin de semana al bosque, al campo, y quedan 2 o 3 para que termine la temporada bellotera. O sea, es ya, sí, venga, a ponerse las pilas, ir al campo, recoger bellotas, volver a casa e ir seleccionando qué bellotas están picadas y tal, y qué bellotas están bien. sí, Y luego eso es. cuentas algo de echarlas en agua. Sí, lo de echarlas en agua es para que aquellas que son güeras, como se dice, es decir, que han perdido su poder germinador, cuando se echan en agua, esas flotan y entonces esas se retiran, esas no se ponen. Las buenas son los que se van directamente al fondo. Vale. Esa es la verdaderamente buena. Entonces se cogen, se procura que no estén húmedas porque si uno se descuide y las deja 3 o 4 días, por ejemplo, en una bolsa de plástico, inmediatamente se ponen mohosas. No, al sacarlas del agua hay que dejarlas a poder ser sobre papel o en algún sitio que se sequen un poquito, si uno va a tardar una semana o 10 días en ponerlas en el campo. Y luego se va allí y bueno, se busca un sitio primero, a ser conveniente un sitio que sea comunal en cada pueblo, en cada barrio, se puede averiguar qué terrenos comunales hay porque el ayuntamiento tiene la obligación de informar del comunal. No voy a entrar en todo el lío que es el comunal, tierras municipales, bueno, eso es el problema Quien quiera jurídico. saber lo que es el comunal, en el canal de Félix tendrá un montón de vídeos. Y si no, palabrita que yo en un par de meses os traigo a Félix que nos explique bien el comunal. Tenemos que hacer algo muy importante sobre el comunal. Y entonces, pues allí se ponen, pero sabiendo que es una lucha titánica, que de cada 20 ponemos una, que puede ser incluso que, que luego lleguen y menos, porque si hay una plaga de topillos o de ratones, los ratones lo huelen, se lo comen, o conejos, o puede incluso haber nacido ya, haber germinado la bellota y entonces los conejos de la zona se Se lo lo zampan. manducan y tal, ¿no? Es esta lucha, porque claro, ya la situación está muy desequilibrada, ya estamos luchando incluso a la desesperada. Quiero decir esto así, Sí, sí, sí. planteándolo con toda su crudeza, porque es una lucha ya a la desesperada por salvar al medio ambiente que depende básicamente de los árboles, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? No, y si queremos recuperar, o sea, es que se junta aquí la libertad propia de la humanidad con un tema medioambiental. Es que es todo un paquete. Claro. Y luego hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es a 20 años. Es decir, que lo que queremos es que se cree unas redes sociales potentes que vayan cada año, 1 de noviembre, venga, empezamos, ¿no? Grupos de gente, incluso personas individuales. Yo conozco personas individuales que están haciendo un trabajo forestador enorme, que ellos solos empiezan, ¿no? El 1 de noviembre, incluso el 20 de octubre, y se ponen ellos solos a lo mejor 50 kilos de bellota o 30, ¿no? Porque lo cogen, tienen ese espíritu, lo van cogiendo y tal, ¿no? Se echan al hombro un saco de 5 o 6 kilos, se buscan una zona, hay que estudiar muy bien las zonas donde se pone. Y luego ¿Algún yo envidio. criterio para quien nos esté escuchando que no tenga ni idea de... Bueno, yo os dejaré links
de algún vídeo que tiene Félix donde encontraréis mejor explicados los criterios, ¿vale? Yo lo que os quería es presentar el proyecto de Félix y que veáis lo importante que es recuperar la frondosidad de la península. Claro, luego la parte práctica hay algunos vídeos ya que lo hicimos el año pasado. Nuestro proyecto tiene 20 años vista, es decir, empezamos en 2019 y queremos que dure hasta 2039, es decir, 20 años vista, porque en ese tiempo podemos ya haber logrado reequilibrar a nuestro favor un medio ambiente desequilibrado. Es decir, haber conseguido que haya ya el suficiente quercus que están a su vez dando bellotas para que el proceso se revierta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora ponemos una bellota con suerte que germine, de ahí va a salir un quercus, pongamos una encina, que dentro de 7 años va a dar bellotas por sí misma. Y entonces eso se crea un proceso regenerativo. Mira, esta bellota que yo enseño aquí, esta fue, no voy a decir la zona porque, bueno, esta fue puesta hace 8 años el árbol. Ahora ya es un arbolito. ¿En 8 años? Aproximadamente, sí, de aproximadamente 2 metros de altura, vale, que da unas bellotas magníficas, todavía da pocas, todavía es un árbol ¿pero pequeño. Así de grandes? Da ya 2 kilos de bellotas cada año. ¿En 8 años solo? Sí, entonces la gente que lo ha puesto, pues ya puede llegar allí y decir, ah, mira, este árbol lo puse yo, o lo pusimos nosotros, un equipo de gente y tal, y ya está regenerándose, ¿no? Y yo la he cogido de aquí, esta me la he guardado para enseñarla, pero yo de ese árbol, de esos árboles que se pusieron, pues sí, aproximadamente 8, incluso menos, algunos de ellos pueden tener solo 6 años, ¿no? Y ya están produciendo sus propias bellotas. Entonces, durante 20 años nosotros creemos que podemos conseguir 500 millones de árboles. Es decir, o incluso 1.000 millones de pies de quercus, cada cual en su zona. Es decir, hay que tener en cuenta que hay una zona para las encinas, otra para los robles. Eso ya un poco tiene que conocer uno en qué sitio se mueve. Esto también es estupendo porque te permite a cada cual conocer la naturaleza de una manera nueva. Es decir, yo esto lo veo porque me dicen, ¿dónde conseguirlo? Pues muévete en tu comarca, hay gente que me escribe de sitios y averigua dónde hay árboles de allí que tengan bellota y luego dónde los puedes poner. Entonces hay gente que luego me escribe y me dice, es verdad, he empezado a conocer mi comarca, la comarca en donde vivo, que es un espacio aproximadamente pues, de 40 kilómetros de radio, suelen ser las comarcas, sitios así, ¿no? Y si lo he visto de otra manera, ya sé dónde hay un roble estupendo, ya sé dónde lo voy a poner, ya sé dónde hay otro tipo de árboles y tal, ¿no? Y esto pues es una conexión con la naturaleza que no se consigue de ninguna otra manera. Aupa. Vale, entonces cuando acabe el periodo de los belloteros, diríamos, ¿qué podemos hacer? Porque habrá otro tipo de árbol, ¿no? Sí, pues entonces ya hay propuestas de seguir con otros árboles. Es decir, el año pasado no, se acabó la época de la bellota, que en términos prácticos es pues las primeras semanas de febrero ya no hay, porque, bueno, pues la bellota se ha acabado, o los que se encuentran ya están bastante pachuchas por la lluvia, por las heladas y tal. Entonces queremos dar el salto a construir una asociación que se preocupe por los árboles. Hay una propuesta del almez, antes lo he citado. Este árbol, que es muy bonito, a mí me gusta mucho, es caducifolio, da estas bolitas, que estas bolitas no solamente son para el consumo humano, sino también en ese momento difícil donde entra el invierno, que es octubre, se los comen muy bien los pájaros y mucha pequeña fauna que sube y baja. Entonces les podemos hacer un regalo formidable, además de las bellotas, ¿no? Porque las bellotas es como más seca, pero esto es una frutilla que tiene, es muy dulce, primero es verde, si alguien tiene... Ahora se está usando el almez como árbol ornamental. Hay que fijarse a partir del verano cómo tiene ya estas bolitas que son de color verde y luego se van poniendo como un guisante y se van poniendo negras, ¿no? Pues quizá empecemos con el almez. Pero a mí también me gustaría introducir la sabina, que antes la he citado, por su significado histórico en Castilla. La sabina era un árbol que tiene sustancias que repelen a los insectos y los arcones donde se guardaba la documentación medieval se hacían de madera de sabina. Es muy, muy olorosa. Sí, es muy bonita. Si es de la familia de los cipreses tiene que tener un olor potente.
y al mismo tiempo para la fauna, para la gran fauna, por ejemplo, corzos, que ahora hay tantos, o venados, que ahora pues, se están ampliando mucho, las hojas, las partes de abajo de la sabina son ramoneables, es decir, estos animales, incluso cabras silvestres, lo aprovechan con mucho gusto. Sobre todo, curiosamente, cuando hay grandes nevadas, por ejemplo, cae medio metro de nieve, la nieve eleva la superficie, Claro, y entonces entonces los llegan. ungulados llegan más arriba, ¿no? Claro. Y entonces pueden subsistir cuando la hierba está tapada por la nieve, que no puedes acceder a ella en cuanto que son más de 30 centímetros, el animal no puede escarbar y sin embargo los jabalíes mismos pueden elevarse y alimentarse durante los meses peores del invierno de la sabina. La sabina es un árbol grande, grandioso, puede tener incluso 20, 25 metros, ahora es difícil encontrarlos, ¿no? Hay otras personas que han propuesto el haya o también han propuesto el alisio. No, es un árbol muy bonito, es un árbol de ribera que tiene, bueno, muchas cualidades, como es un árbol que el único árbol que introduce, que nitrogena los suelos. Y en verdad está verdaderamente en extinción, porque como los arroyos pierden mucho en el verano debido a la sobreexplotación del agua por el riego artificial que se hace, entonces cuando los arroyos que antes llevaban agua todo el verano caen, este árbol que necesita mucha agua en verano no se mantiene y se secan. Entonces, la situación de los alisios estos es trágica, ¿no? Sí, de los alisos, me estoy equivocando con los vientos. Entonces es trágica. O igual los abedules. Los abedules necesitan zonas encharcadas. El abedul es el árbol de Siberia, necesitan zonas encharcadas. Cuando esas zonas dejan de estar encharcadas porque se riega mucho, pues bueno, elegiremos algún árbol, ¿no? Y lo que queremos es crear una asociación al servicio de los árboles, para la regeneración del árbol. Pero tiene que tener las siguientes características. Primero, quien venga tiene que venir por amor puro y desinteresado a los árboles. El amor a los árboles es el componente. Si uno no ama realmente a los árboles, si es algo que el amor a los árboles no le sale del corazón, no se va a encontrar a gusto en esta asociación, ¿no? Si hay otros elementos, digamos, menos emocionales, pues no es así, ¿no? En segundo lugar, queremos que sea algo específicamente popular, no institucional. Es decir, que sea la gente común la que se movilice, la que se pregunte el porqué de los árboles, cómo incluso puede alimentarse de ellos también. Es necesario esta cuestión. Entonces se fueran creando como una red de personas preocupadas activamente haciendo cosas todo el año, ¿no? Porque podemos presentar incluso un informe, decir, ¿cómo están los hayedos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no germinan los hayucos? Ya está pasando también con muchas bellotas que no germinan, porque las anomalías climáticas lo impiden y esto es muy preocupante. ¿Qué pasa con enfermedades de los árboles? Por ejemplo, la tinta de los castaños, que está arrasando los castaños, es una enfermedad de las raíces que los está eliminando, ¿no? Muchos castaños en ciertas zonas de la península ibérica no quedan por la tinta. Entonces, nosotros creemos que si se mueve la opinión pública al conocimiento de todo esto, sería algo mucho más fuerte que instituciones que nunca hacen nada, que dependen mucho de las subvenciones. Nosotros no creemos en las subvenciones, creemos eso. Coges 10 kilos de bellotas, coges tu palo excavador para ser todavía más primitivo, si no quieres ser tan primitivo, pues una azadilla chiquitita, y tú mismo te vas al bosque, y si puedes llevarte unos amigos, pues también. Y luego al mismo tiempo, entre cogerlas y ponerlas, conoces tu entorno, porque no se puede amar lo que no se conoce. El conocimiento es el elemento previo al amor. Entonces, si conoces tu entorno, cuando vayas a un sitio y digas, anda, aquí había 3 encinas y las han cortado porque quieren ampliar la explotación, por ejemplo, cerealista, te dolerá y dirás, pues vamos a protestar por esto y vamos a ver cómo podemos reponer no 3 encinas, sino 3.000. Entonces, ese conocimiento comarcal es precioso y sí lo hemos logrado. Hay gente que trabaja con nosotros que conoce perfectamente sus dehesas y las sabe recorrer, por ejemplo, en bicicleta o andando, o a veces corriendo también, haciendo deporte, ¿no? Las dehesas suelen ser espacios muy, muy llanos y saben perfectamente qué está pasando. Anda, ha pasado esto aquí, el viento ha tirado este árbol, estaba viejo, ya sabíamos que iba a suceder. Esa conexión con la naturaleza es maravilloso y de ahí se da el salto perfectamente, por un lado, a recoger bellotas para la alimentación propia. En el libro este nuestro citamos
Por ejemplo, se puede hacer espaguetis, se puede hacer cerveza, una cerveza buenísima, se puede hacer incluso croquetas de bellota, pero también con las Croquetas. plantas silvestres. Y entonces ya esta conexión que nos falta, que falta a las personas urbanitas. Y esto ya solo el hecho de tener esta preocupación por el medio ambiente es lo más importante, ¿no? Porque a partir de ahí hemos ganado. Si nosotros consiguiéramos solo, te soy sincero, 10.000 personas solo, en 5 años, que tuvieran este amor por los árboles y por el medio ambiente, y que si fueran a un sitio y vieran bellota, dirían, ah, pues mira, qué curioso, cómo es esta bellota, qué diferente de esta, fíjate. Una de las cosas que yo quiero es el estudio tipológico de la bellota. Yo tengo clasificada más de 150 formas distintas de Buah. la bellota, ¿no? Porque son muy distintas, ¿no? Mira esta, por ejemplo, que es de árboles, esta es un tipo de bellota muy rústica, ¿no? Entonces, con eso, porque lo que importa es que haya una movilización basada en el amor, basada en el afecto, ¿no? Luego habría que ir revertiendo estos bosques artificiales que he dicho antes de pinares, no se pueden cortar de golpe, pero es ir introduciendo quercus en ellos de tal manera que al cabo de 10, 15 años los quercus fueran más que los pinos. Si los pinos quedaran, pues bueno, como un elemento residual que tampoco tiene mucha importancia, o los eucaliptos, que haya un eucalipto de vez en cuando en Galicia, no importa. Lo que importa es que el carballo se recupere, porque el carballo es toda una flora y una fauna. El carballo incorporaba toda una gran cantidad de aves, de animales, ¿sabes? Entonces, Claro. cuando estamos recuperando el árbol, estamos recuperando la flora y la fauna que le acompañaba, que dependía de él. Y una vez que ha desaparecido, pues luego dicen aquello de la biodiversidad, ¿no? Dicen, la biodiversidad está cayendo. Claro, pero los animales necesitan alimentarse. Por ejemplo, las palomas bravías Ujú. ahora se dan un verdadero atracón de bellotas. Se ponen una encina y se pueden cada día tragarse 8 o 10 bellotas. Si quitamos las encinas, la paloma bravía, que es una paloma muy bonita, nada que ver con la paloma urbanita, esta tan fea y tan desastrosa, ¿no? Ujú. Estas son más grandes, más potentes y tal, pues cuanto más encinas haya o más robles, más paloma bravía habrá, ¿no? Y eso a su vez, pues que la paloma bravía puede pesar 400 gramos, tiene muy buen bocado, es muy útil, por ejemplo, para que las rapaces puedan alimentar a sus crías. Es útil también porque luego los zorros aprovechan las maneras de pillarlas, ¿no? Cuando van sobre todo a Bueno, beber, ahí está. es favorecer el círculo. O sea, si tú Claro, quieres que claro. que la naturaleza funcione, empieza por el principio. Claro, y entonces los árboles con potencial nutritivo es muy importante y tienen que expandirse. Y los quercus son decisivos, ¿no? Y aparte de, como decía antes, por ejemplo, esto es del árbol no exactamente porque el árbol de Guernica se colapsó, murió y tal, pero han puesto un nuevo, pero esta proviene de un pueblo de Vizcaya en el que alguien hace como 50 años fue a Guernica, cogió bellotas y plantó 3 o 4 robles O sea, hijos esta directos del bellota árbol es de un Guernica. nieto de un nieto del árbol de Guernica. Exactamente, ¿no? Y esta es una bellota muy bonita, digamos, en la forma física es muy equilibrada, ¿no? Porque es muy redondeada, ¿no? Es bastante amarga. Esto no es apto para gente que no está acostumbrada al sabor Pero esto amargo, lo que pero has es dicho para es eliminar amarga. los taninos de la bellota, agua corriente durante Claro. un día. Sí, efectivamente. Y entonces esto permitiría también que si la alimentación se hace a partir de frutos de los árboles, tendremos muchos árboles. Pero si la alimentación se hace de herbáceas como son los cereales, no tendremos árboles, porque estas herbáceas, para cultivarlas, sobre todo el problema terrible de la maquinaria, por ejemplo, ahora mismo estas cosechadoras colosales no pueden entrar donde hay árboles, no, es que Ujú, incluso la claro. introducción de la maquinaria, porque antes todavía cuando se labraba con ganado, ¿no? Se labraba, por ejemplo, con una mula o 2 mulas o bueyes, podías ir un poco sorteando los árboles, pero ahora estas cosechadoras que de frente tienen 7 metros, pues es que tienen que ir ¡bum! ¿No? Y no, hay que quitar, eso pasa, es así, ¿no? Entonces, digamos, la introducción de la maquinaria pesada en la agricultura incluso empeora el fenómeno de la supervivencia, incluso aunque solo sea de unos poquitos árboles. En las dehesas de hace 50 años todavía a lo mejor por hectárea podían sobrevivir, pues yo qué sé, 50 encinas. Estaban allí y bueno, se las dejaba porque, ¿no? Ahora ya no. Ahora si sobrevive un par de ellas por hectárea es mucho.
Luego, entonces, todos estos elementos hay que estudiarlos y llevarlos a la opinión pública. Explicar, ¿no? Explicar también la historia del arbolado, y, bueno, todas las posibilidades que hay de revertir esto a partir de la iniciativa popular. Tiene que ser un ejercicio de soberanía popular. Es decir, lo hacemos. Nosotros no pedimos subvenciones ni las queremos y creemos que de lo que se trata es crear un movimiento popular en los pueblos ibéricos, cada uno con su lengua, con su cultura. Por eso yo hice un vídeo relacionando esto con la música popular de cada sitio, ¿no? Que la música... Sí, mira, sé que te gusta lo del Me Butifarra, ¿no? encanta. Por cierto, joder, él está escrito aquí en la lengua valenciana, es complicada, él utiliza un valenciano, yo lo sé un poquito, muy complicado, Sí, ¿eh? sí, Muy no, no es un auténtico, valenciano. No, no, yo soy catalán y te aseguro que hay cosas que digo, hostia, aquí. ¿verdad? No está nada castellanizado, No, me no, no, gusta para mucho nada, las para letras de nada. las canciones. Claro, entonces aquí, digamos, como decías antes, cerramos el círculo de los árboles, la cultura, la lengua, la historia y el futuro. Hacemos un círculo completo en donde el ser humano aparece como ser de la naturaleza, es decir, como consumidor de estos productos que comemos, pero también como ser de la cultura, ser de la lengua, porque las lenguas, claro, pues tienen una importancia decisiva cada lengua en cada territorio, ¿no? Y tienen que ser así, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ligado a la historia de su propia música, ¿no? De su propia música. Sí, esto Nosotros, me encanta. Esto no se lo había oído a nadie, o sea, no se lo había oído a nadie, pero hace pocos días, una semana o dos, colgaste un vídeo en el que ponías la música popular por el medio y es que esto tienes toda la razón. O sea, si tú quieres recuperar tu libertad, tu soberanía, tienes que hacer las paces con tu entorno y con la cultura que ha habido ahí siempre. O sea, no puedes repoblar, es que el lince ibérico se está perdiendo. Vamos a poner linces. ¿Dónde? ¿En un pinar? claro, Sí, es que nos estamos perdiendo. Pues chico, hay todo eres autóctono de un lugar y hay que mantenerlo todo. Y claro. Sí, tiene que tú, ser como un paquete, ¿no? Tiene sí. que haber un paquete de propuestas. Y esto es además lo bonito, una música que, mira, el otro día me enviaron un comentario de un libro sobre música andaluza, que la gente inmediatamente, pumba, se le dispara al flamenco, que no, que hay otra música andaluza, ¿no? Incluso hay gente muy ligada a la cultura musical andaluza que observa con cierta prevención el flamenco porque es invasionista, ¿no? Y era pues de una comarca, que ahora no recuerdo el nombre, de la provincia de Córdoba. Yo sé que en esa comarca hay muchísimas encinas, entonces me encantaría, luego busqué un vídeo y quiero conseguirme el libro y estudiarlo, ¿no? Un vídeo de unos señores de allí que salían haciendo la música tradicional de esa comarca de Córdoba. Entonces, yo no voy a hacer, no voy a parar hasta que consiga que según vayan pasando los años próximos y hagamos cada vez proyectos arrendajos más potentes, hacer algún inicio, cierre con esta música de cada uno, la música de su tierra, de su territorio, ¿no? Bien estudiada, bien analizada, bien interpretada, por supuesto, y luego, digamos, la regeneración de lo que ha sido el bosque autóctono, los suelos, porque ahora mismo que tenemos tantos problemas con la degradación de los suelos por el uso de los fertilizantes químicos. Que los fertilizantes químicos, pues bueno, los 4 productos, el potasio, tal, pero solo son 4 los que llevan. No, pero es que las tierras necesitan mucho más, por ejemplo, el famoso selenio este y tal, Sí, sí, que sí. es Es que claro. en pequeñísimas cantidades es necesario. Pero si observamos una encina debajo, vemos que tiene una masa de hojas secas o semisecas, gusanitos y tal, de que pueden ser 7 centímetros. Esa tierra es fertilísima, es la tierra más fértil que hay. Y luego vienen las lluvias, corre y un poquito más abajo te encuentras la tierra fertilizada. Ahí van a salir más plantas silvestres, más biodiversidad. Es decir, no es lo mismo que tengamos el número de encinas que tenemos hoy que si se lo multiplicásemos por 10. Significaría una mejora de los suelos agrícolas. Una mejora fundamental que además es gratis, porque ya se encarga el viento de mover las hojas, las hojas de las encinas, que son tan carnosas, además, tienen mucha sustancia lignificante. Fíjate tú que ahora en algunos sitios, en Francia sobre todo, se coge los productos de la madera, de podar los árboles, se trocean y se distribuyen por las tierras para hacerlas más fértiles.
Y está bien, yo estoy Sí, de sí, sí, acuerdo, pero sí, es sí, un claro. trabajo. Tienes que tener la máquina allí, pum, 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 troceando una especie de molino de moler madera, ¿no? Pero esto se hace perfectamente, la naturaleza lo hace, la naturaleza sobre todo cuando hay caídas, pues se hace, ¿no? Entonces eso ahorra mucho trabajo y mejora el conjunto. Vamos terminando, Félix. Sí, con esto. Eh, es que me ha saltado antes a la cabeza una historia que es, claro, tú, quien te esté oyendo, puede decir, a ver, me está hablando Félix de una dieta a base de árboles frutales autóctonos que poco tiene que ver con la dieta mediterránea de la que me hablan en televisión, ¿no? Porque Mm. claro, tú propones una dieta o la consecuencia es llegar a una dieta que nada tiene que ver con la dieta mediterránea de que es que aquí hemos comido siempre así. Te, deja una perlita sobre la dieta mediterránea, por favor. Bueno, las Lo- dietas son históricas, o sea, lo que la gente come varía con los cambios sociales, con los cambios históricos, ¿no? La actual dieta mediterránea es en gran medida un invento comercial, ¿eh? O sea, realmente esto pues no era así, ¿no? Por ejemplo, pues el aceite no se ha convertido en alimento humano hasta hace muy poco tiempo. Antaño el aceite se utilizaba sobre todo como combustible para las lámparas de aceite. Es a partir de 1890 cuando se empieza a introducir, ¿no? Con todo el problema que lleva los monocultivos de olivo, que es un problema terrible, porque claro, ahí la mosca del olivo se multiplica tal, para combatirla hay que usar unos pesticidas horripilantes que tienen un poder tóxico, y antes no era así. Recuerdo una vez en Jaén que, tratando con un hombre, porque una parte de mi sabiduría es la de los otros, quiero decir, que me contaba, subimos a un castillo, este hombre tendría 60 años y me decía, cuando yo era niño el paisaje no era así, yo ya lo sabía, pero me gusta. Había muchos menos olivos, había más diversidad, había más cereal, menos olivos, más viñedos, alguna pequeña parcelita de frutales, y había también pastizales. Dice, ahora si observas, aquí casi todo es olivar. Claro, y le decía, ¿y tú qué piensas de esto? Y dice, pues que esto está mal, porque es muy monótono el paisaje, él era muy esteta. Y decía, era mucho más bonito el paisaje cuando yo era pequeño que ahora. Entonces, la alimentación con aceite de oliva, pues bueno, había muchas zonas en que no se utilizaba porque no había olivos, se utilizaba, por ejemplo, el aceite de nueces, que era muy común, o otros aceites, ¿no? Eh, y luego, pues lo que se usaba en la alimentación más antigua en la habitación es de caldero, las cosas hervidas. ¿Sabe? Los fritos es muy reciente y entonces lo que se hacía es se tenía un caldero y ahí se iba echando alimentos, ¿no? Quizá alguna gente que nos esté escuchando, pues hablan de las urdes, ¿no? Pues en las urdes se alimentaba así, se echaba un chorrito de aceite de oliva, es verdad, pero muy poquito, se echaba trozos de tocino y luego se añadía, pues, por ejemplo, bastante castaña. En las urdes la castaña se hervía bien por las mañanas con leche de cabra, miel y castaña, era el Buah, desayuno. Y a mediodía, fíjate lo que era de potente, mira, ¿no? hostia, esto da un castañazo. Claro, sí, sí. Y luego, pues a mediodía también se volvía otra vez a usar castañas, pero se mezclaban con repollo, se echaba a lo mejor un poquito de tocino, se variaba, ¿no? Y lo que se tomaba era sobre todo de cuchara. La alimentación era más bien de este tipo. Y la dieta mediterránea ahora, pues, bueno, las frutas eran estacionales, claro, no se podía comer naranjas en el verano porque no había, ahora sí. Y entonces, pues se venía, por ejemplo, la época de las ciruelas, que era septiembre, pues se comían ciruelas, pero eran 15 días. O, es decir, había variaciones muy fuertes, ¿no? En el invierno, antes de que se generalizara el consumo de naranjas, lo que mantenía la vitamina C era la cebolla. Eso sigue sucediendo, por ejemplo, en Polonia, en estos países mucho más fríos, allí no se pueden poner cítricos y tampoco se pueden llevar, porque resulta que allí el otoño la vitamina C viene de la cebolla. Y entonces en otras condiciones, pues aquí la dieta mediterránea, yo tengo un artículo, ya no recuerdo, hace ya 10 o 12 años, que la trataba con cierta ironía, ¿no? Ujú. Por ejemplo, dicen, es que
El tocino tiene colesterol. El de los cerdos actuales sí, el de los cerdos campestres no. El bellotero. Claro, claro, tiene una capacidad que no tiene. Las razas actualmente porcinas están muy degradadas, no solamente porque comen cosas degradadas, sino porque ya genéticamente están degradadas. Se ha ido buscando a animales de alto rendimiento y se ha sacrificado la calidad de sus productos a la cantidad. Lo Y que ya siempre incluso pasa. ha llegado a un límite, como suele pasar, ¿no? Entonces es distinto, se puede saber lo que la gente comía pues, por testimonios de hace 200 años, había gente que lo anotaba, algunas personas, ¿no? Era muy distinto y la dieta mediterránea es un invento relativamente reciente, hace quizá 30 años solo. Hombre, y lo dejamos aquí. Antes de... cuando piensas en la dieta mediterránea, si quitas patata que vino de América, pimiento que vino de América, aceite de oliva, que dices, ostras, hasta principios del siglo XX, finales del XIX, poca gente lo consumía habitualmente. Dices, ¿en qué me queda la dieta mediterránea? Si le quitas el pimiento, la patata y el aceite, solo por eso ya... Bueno, oye, Félix, que me esperan para cenar. Muy bien. Bueno, quien esté interesado, nosotros lo hacemos, sí. el proyecto Arrendajo, a partir de la Asociación del Común. El lunes próximo, si todo va bien, entrevistaremos en catalán esta vez a un grupito de aquí de Cataluña que se han puesto las pilas y para ver sobre la marcha un ejemplo. Y por favor, a todos los que nos hayáis visto, que hayáis llegado hasta aquí, en Plural 21 tenemos un lema: vida, libertad, verdad e identidad. El reforestar, el volver a el proyecto Arrendajo, creo que la vida la promueve, la identidad del ciudadano lo promueve y la libertad, sin unos árboles que nos puedan mantener, es difícil de conseguir. Creo que el proyecto Arrendajo encaja perfectamente dentro de Plural 21. Quería que vinieras a Plural a explicarnos el proyecto. A vosotros, iros a pasear con los críos o con los amigos a un bosquecito que tengáis cerca. Prestar atención al suelo, ir recogiendo las belloticas. Tampoco cuesta tanto. Y si no llegáis a 10 kilos, oye, pues más vale el 1% de algo que el 100% de nada, ¿no? Claro, por supuesto. Que a falta de pan buenas son tortas, que decía mi abuela. David, todo, hasta 10 gramos. Claro. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias a todos. Recordad que podéis ir, os dejaré en los comentarios links a Félix, links de los libros de Félix, para que podáis profundizar más en el proyecto Arrendajo. El lunes solo en catalán. Bueno, para los que entendáis catalán o queráis practicar el catalán, tendremos un equipo que está trabajando en ello. Y los que no conozcáis Plural 21, recordad que podéis ir a la web de Plural 21, suscribiros a la newsletter y ahí recibiréis toda la información de todos los vídeos, talleres, cursos que vamos a ir generando este año. Dicho esto, muchas gracias, Félix. Muchas gracias a ti, José Luis. En un mes aproximadamente y te cojo la idea que me has dado de hacer un programa para la gestión de los miedos. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Pues muchas gracias, Félix, muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos mañana con Luis Botinas en catalán, el miércoles... mañana con Luis Botinas en castellano y la semana que viene ya veremos. Venga, pues muchas gracias. De acuerdo. A todos. Chao. Dios, hasta luego. Noches.